Sentirse abandonado por Dios es una experiencia humana que muchos hemos sentido alguna vez, pero es una sensación tan terrible, tan dura, ¿verdad? Pero es esencial para reconocer y comprender sus raíces y de dónde nace. Quiero que te quedes para ver qué nos dice la palabra de Dios al respecto de esto. Mi nombre es Vanessa Reich y estoy transmitiendo para Casa de Oración Centinela, donde un grupo de mujeres venezolanas estamos alrededor de Venezuela y del mundo para llevar esa palabra que el Señor habla a nuestras vidas para ti, mujer. Bueno, el Señor nos ha dado este ministerio de ministrar a mujeres de aquello que el Señor nos ha dado y nos está enseñando también a hacerlo con ustedes para levantar, para ordenar casa espiritual, casa física también. Así que quédate porque vamos a tener un tema bien interesante. El tema que vamos a tratar hoy, del que vamos a hablar, lleva por título ¿Dónde está Dios en mis momentos de soledad? ¿Te sientes abandonado por Él? Así que vamos a poner este tiempo entonces en manos del Señor. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, Señor, estamos delante de ti, Señor amado, para llevar esta palabra tan importante, esta palabra de reflexión. Padre Santo, te pido, Padre, que tú seas tú, Señor, el que ministre en los corazones de cada una de las personas que se conectan, en el mío también, Señor, para llevar esta palabra de sabiduría, de reflexión, Señor, a todas aquellas personas que se sienten de una u otra manera abandonados por ti. Padre Santo, te doy gracias, Espíritu de Dios. Sea usted, Señor, tomando el control absoluto de nuestras mentes, de nuestros corazones, y que esta semilla caiga y pueda dar frutos al 1 por 1000 en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a adorar al Señor. Crucificada estoy con Jesucristo y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y lléname, 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 Espíritu Santo. Lléname, 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 Espíritu Santo. Crucificada estoy con Jesucristo y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lléname, 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 Espíritu Santo. Lléname, 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 Espíritu Santo. Pecado, enfermedades, fracasos en la cruz, todo me lo llevaste, tu amor me rescató, tu muerte no fue en vano, conozco tu sufrir, ya tú pagaste el precio, precioso por mí. Lléname, 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 lléname,
lléname, lléname, lléname, Espíritu Santo, lléname, 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 Espíritu Santo. Y cuando somos llenos del Espíritu de Dios, entonces allí encontramos cosas muy hermosas, hermosas: libertad, salvación, sanidad, gozo, paz, todo lo encontramos cuando estamos llenos de la presencia del Señor. Entonces, hablando de esto, de que si te sientes abandonada por Dios, en estos días oí una hermanita que decía que Dios pues la había abandonado, que a pesar de que ella estaba allí, ella se sentía que el Señor no estaba. Entonces, esto me hizo traer este tema, porque la verdad, nosotros debemos comprender muchas cosas y saber, entender cuándo el Señor se aleja y por qué se aleja. Y seguro que hoy también tú quieres saber esos motivos, ¿verdad?, que tiene Dios para alejarse de ti. Pero te voy a decir algo, quiero aclarar eso, porque eso es lo que pensamos y lo que dice la gente cuando tú las oyes, incluso los hermanos. Dios me abandonó, Dios no quiere saber de mí, Dios no está muy ocupado. Entonces, pero quiero aclarar que Dios no es el que se aleja de ti. El que se aleja de Dios somos nosotros. Nosotros nos alejamos. Y cuando nosotros nos alejamos, pues Él no interrumpe nuestra decisión. Así que quiero presentarte 5 motivos por qué la palabra de Dios nos enseña al respecto de lo que es por qué el Señor se esconde o se aleja. Dijimos que era por nosotros, pero una de las cosas que alejan al Señor, ¿verdad? Y primero nos alejamos nosotros, por supuesto, es el pecado. El pecado nos aleja de Dios. Y por supuesto, Dios no tiene nada que ver con lo que está sucio, con lo que está contaminado. Y por eso nosotros debemos, cuando sentimos que esa ausencia del Señor, debemos entrar en un proceso, si ya sabemos por qué es, pues entrar en el proceso de comprender, de escudriñar, para poder volver al lugar, ¿verdad?, de la conexión y de devolvernos a Dios. Pero que entonces el motivo número 1 para que el Señor, pues ahí sí, Él sí no tiene nada que ver, es el pecado no confesado. Así en Isaías 59:2 nos dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho división entre vosotros y nuestro Dios, y sus pecados, aquí volví a repetir, y sus pecados han hecho ocultar de ustedes su rostro para no oír. Entonces nos dice el Señor que el pecado es el que hace que se oculte el rostro del Señor y que se oculte esa sensación de bienestar. Enseguida, inmediatamente el Espíritu Santo que está en nuestro interior se constriñe, ¿verdad?, se entristece y ya deja de operar en esos beneficios que tenemos cuando el Espíritu de Dios está libre y anda precioso dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestro corazón, ¿verdad? Entonces el pecado puede crear una barrera que nos separa y nos aleja de la comunión con Dios. Y no sé, y a veces de repente no tenemos pecados que nosotros decimos: ay, pero es que ¿qué pecados tengo yo? Porque pecado no solamente es matar, fornicar, adulterar, robar. Eso no solamente es pecado. Pecado también es una mala acción, una mala forma de haber hablado hacia un hermano que lo hirió,
haber hecho algo que usted no se dio cuenta, pero que produjo en otra persona un malestar. Y el Señor dice pues que nosotros debemos amar al prójimo como a nosotros mismos y debemos cuidar de que nuestro hermano no sea debilitado, ni sea quebrantado, ni sea destruido por parte de nosotros. Y muchas veces estamos a la ligera, o decimos un mal comentario, o decimos algo que molesta, ¿verdad?, a nuestro hermano, y eso es un pecado. Y de repente usted dice, pero ¿por qué no oigo a Dios? Porque debemos revisar nuestra conducta, nuestros comportamientos que nosotros tenemos periódicamente, no para poder ordenar. Si hay algo que está torcido, pues enderezarlo. Y entonces pues debemos confesar nuestro pecado y debemos levantar nuestra mirada al Señor para que podamos encontrar en Él misericordia. Otro de los motivos de que el Señor se aparta es por la falta de oración. Y a lo mejor no es que se aparta, nosotros nos apartamos. Porque cuando dejamos de orar, ¿qué es orar? Orar es hablar con Dios. Cuando usted deja de conversar con Dios, de conectarse con Dios, entonces de comunicarse con Él, entonces hay otras cosas con las cuales usted sí se está comunicando, con las cuales usted está usando el tiempo, y está entonces su mente tal vez en otras cosas que no son las que debería estar. Y el Señor, cuando usted lo deja, pues inevitablemente el corazón comienza a enfriarse. Eso es así. Santiago 4:8 nos recuerda y dice el Señor de esta manera: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. La falta de comunicación con Él llevará y te dará la sensación de lejanía. Por eso hay muchos que hay momentos comienzan a enfriarse porque dejan de conectarse, dejan de oír la voz de Dios, de sentir la presencia, porque esos momentos en los que uno ora verdaderamente son momentos maravillosos. Diga usted si no es así. Los que oran y los que se comunican con Dios. Cuando nosotros nos comunicamos con Dios es algo tan especial. Sentimos que nos oyen, sentimos que estamos con el máximo, que nos puede dar consejos poderosos. Pero cuando no estamos constantemente con Él, entonces sí sentimos eso, wow, nos estamos viendo y podemos perder cosas muy interesantes y muy buenas. Y esas de las cosas que podemos perder es la orientación, el consejo que nos da el Señor cada día que nosotros nos levantamos y leemos su palabra y nos conectamos con Él para recibir la dirección de lo que Dios tiene pautado para cada día. Porque yo no conozco mis días, ni conozco el futuro, pero el Señor sí conoce lo que va a ocurrir en 5 minutos, 10 minutos, dentro de una hora, que yo no conozco y que usted tampoco conoce. Así que es muy importante estar en la conexión con el Señor para sentirnos pegados a Él, para sentirnos cuidados, para sentir que Él está con nosotros. Y mayormente, aunque a lo mejor Él está allí, pero esa sensación no la tenemos porque no estamos conectados con Él. Es como cuando está su esposo en la casa, ¿verdad? Y él anda por allí, pero usted no habla con él. Usted no habla con él y usted dice, ay, pero de repente usted dice, ay, mi esposo sí está lejano. O mi esposa sí está lejana. ¿Qué le pasará? ¿Tiene algún problema? O le habré hecho algo. Y entonces si usted no se acerca a preguntarle, usted no va a saber. Entonces resulta que a lo mejor le puede decir, no, yo no tengo nada. Lo que pasa es que está lejano o está lejana. Y entonces usted viene y se conecta nuevamente y comienzan otra vez a conectarse porque comienzan a comunicarse.
Y de verdad que uno estar sin sentirse que Dios no está con uno es horrible cuando uno es creyente. Cuando uno es creyente, uno no quiere estar fuera de Dios, ni quiere sentir que anda como solo, como cabra loca, desbocada o caminando solo, no, porque es peligroso, muy peligroso. Y eso no es lo que queremos. Nosotros debemos y necesitamos anhelar andar siempre pegaditos de la mano de Dios, dependiente de su presencia, dependiente de sus consejos, dependiendo de lo que nos muestra, de sus exhortaciones, dependiendo del discernimiento que nos dé para guardarnos del mal, del maligno que siempre está acechando día a día para hacernos caer. Ese es el plan del enemigo todos los días. Y entonces nosotros por eso debemos estar pendientes y no podemos dejarnos llevar por este letargo y dejarnos llevar por el mundo y dejarnos llevar por montones de cosas que nos quiten lo primero, la primacía y lo primero, el puesto número uno de Dios. No lo podemos hacer, porque poco a poco nos vamos deslizando, lo hacemos una vez, lo hacemos otra vez, lo volvemos a hacer y cuando te quieres dar cuenta, sin darte cuenta, ya estás en otro lugar, estás separado, estás alejado y entonces comienza tu tristeza, tu desolación, toda tu angustia, comienza tu inseguridad, todo comienza así. Así que recuerda entonces lo que dice Santiago: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, porque Dios no viola tu deseo ni tu decisión. Así que tú ven al Señor y enseguida Él va a estar feliz de acercarse a ti. Hola mi amor, Maigualida, Dios te bendiga. Dilcia, Dios las bendiga. Mujeres, saludos al Dorado, saludos a ese pueblo precioso, ese pueblo donde comenzó mi vida cristiana y mi trabajo ministerial misionero. Yo le doy gracias al Señor por ese lugar a donde me llevó, por la iglesia El Manantial. Sí, Padre Santo, y por todo lo que hicimos allí en las escuelas, en la comunidad. De verdad que fueron tiempos preciosos. Maigualida y Dilcia pues me recuerdan mis inicios en el Señor y le doy gracias al Señor, bueno, porque allí están todavía, Maigualida. Dios te bendiga, mi amor. Y entonces seguimos. El tercer motivo de no sentir la presencia del Señor es la desviación de la palabra. En Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, ignorar las escrituras de verdad nos desvían de la voluntad y de la presencia del Señor. Cuando nosotros no leemos, pues caemos entonces y nos quedamos nosotros con lo que sabemos. Nosotros en nuestro conocimiento, en nuestro pensar, comenzamos a actuar conforme a lo que creemos nosotros sin Dios, en nuestro conocimiento humano, terrenal y diabólico. Y entonces, ¿qué pasa? Comenzamos a meter la pata. Comenzamos a hacer cosas que nos dañan y empezamos a decir, bueno, pero ¿qué pasa? Empezamos hasta decir, no, yo conozco a Dios y yo estoy seguro que esto es de Dios, y resulta que no es nada de Dios, es tu deseo, es tu conocimiento, es tu palabra, más no la palabra de Dios. Así que debemos estar bien cuidadosos de qué palabra consumimos. En este tiempo hay muchos lobos rapaces, mis hermanos, que utilizan la Biblia pero con contextos desviados, con contextos equivocados para que tú te desvíes, y donde ellos
pueden hacer apariencia de fortalecer sus propios pensar y sus propias ideas acerca del evangelio para monetizarlo, para cambiar la ruta, para lograr cosas, para satisfacer sus propias necesidades. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de lo que consumimos, y la palabra que debemos consumir es esta, la palabra del Señor, y es más, la debe consumir usted en su casa primeramente, para que nadie le venga a vender gato por liebre, ni lobo ni oveja por lobo. Así que es importante todo esto para nosotros poder estar pegados al Señor. ¿Qué estás leyendo? ¿Estás oyendo en vez de leer? Mire, hay cosas que la gente por flojera dice, hermano, por favor, óreme. Hermano, por favor, dame una palabra. Pero bueno, no le pida palabra a un hermano. Pídale palabra a Dios y vaya a la Biblia, no sea floja. Vaya y busque la palabra. Vea, el Señor nos habla aquí de arriba a abajo en todas las áreas de nuestras vidas. El Señor nos habla como madre, nos habla y nos aconseja para ser esposas, como hijas, nos habla como empresarias, nos habla como mujeres de altura, de mujeres de la sociedad, como todo. El Señor aquí tiene respuestas para todo y para todas, para las necesidades, para todo. Así que no busques palabras en otras personas, no busques el conocimiento de otros, busca el conocimiento de Dios. Si bien es cierto, debemos ayudarnos y acercarnos a las personas que son sanas, ¿verdad? Y que conocen la palabra y que nos den testimonio que han sido personas realmente, que ellos han sido respetuosos del Señor, amantes del Señor, que respetan y obedecen al Señor, no perfectos, pero sí que se han mantenido como dice el Señor. Es importante una opinión, pero es importante más la opinión de lo que dice Dios. Y después sí podemos, cuando tú te acercas primeramente a Dios, preguntarle a un hermano en la fe, un maduro en la fe, después que tú hablaste con Dios, recibiste una respuesta, ¿verdad? Entonces tú vas y le preguntas y dices, bueno, mire, yo, esto, el Señor me habló esto, ¿usted qué le parece? ¿Qué me dice? Y así comienzas, no para invalidar la palabra de Dios, no. Porque el Espíritu Santo que está dentro de ti te va a decir, eso que te dije es así, pero si necesitas algo más, te lo va a dar también. Porque a veces las personas no saben cómo aplicar la palabra de Dios. Y entonces, pues, llega un hermano experimentado, ¿verdad? Un hermano que ha sido procesado y sabe cómo el Señor cómo esa palabra puede ser ejecutada, ejercida, para que reciba la bendición de lo que esa palabra viene a hacer a nuestras vidas. Porque la palabra de Dios viene a enderezar, a ordenar, a impartir bendición, a corregir, viene a sanar y viene, para de contar, a todo lo que usted quiera, porque la palabra es vida, la palabra es viva y es eficaz y más cortante que espada de doble filo, y penetra hasta los tuétanos, penetra hasta donde usted ni sabe y discierne lo que usted no conoce y le da a saber lo oculto que hay en su corazón, que usted no conoce y que le está haciendo daño y que no le está permitiendo avanzar y que no le está permitiendo sentir el gozo y la paz del Señor. Entonces es importante saber dónde comemos, de quién comemos, pero sobre todo coma
la palabra del Señor y pídale en oración el Espíritu Santo. Después que usted recibe a Jesús en su corazón, después que Jesucristo entró a su vida, Él dio una porción de su Santo Espíritu para que usted lo lleve a toda verdad, para que usted sea salvo, para que usted vaya al cielo, para que usted aprenda, para que usted entienda la palabra. Y bueno, y en el proceso de leer y de poner por obra, usted comienza a ejercitarse, a ponerse diestro en oír la voz de Dios, entender al Espíritu Santo y caminar siempre hacia adelante para no devolverse nunca más. Y de cómo usted puede estar y permanecer en el Señor hasta el resto de sus días. Porque esta es una carrera larga. Es una carrera larga. Yo llevo 25 años en el Evangelio. Gracias, Señor, le doy gracias al Señor que tengo 25 años, que no he vuelto nunca un día atrás. Nunca me he tomado unas vacaciones ni he reposado en el mundo, no. Y eso no es don mío, dice que eso es un don de Dios y yo le doy gracias al Señor por eso. Pero sí he estado en momentos estancada porque los procesos de la vida a veces no nos dejan salir adelante, porque nos sentimos tristes, porque nos sentimos golpeados, porque nos sentimos que no avanzamos y hay tantas cosas que hay que resolver, ¿verdad? Porque hemos hecho cosas no correctas, hemos tomado acciones que no fueron las más favorables y entonces pues esa angustia y ese pesar que nos toma en cierta parte de nuestra vida, pues lo pueden detener para continuar el camino de crecimiento al Señor. Pero no volver atrás. Uno puede medio estancarse allí y poder, y que el Señor nos ayude a salir del pozo cenagoso, pero de volver atrás, yo le doy gracias al Señor, gracias por su amor que vino a mi vida realmente, a mi corazón y mi anhelo y mi pasión por el Señor, pues me ha ayudado a través del Espíritu Santo a permanecer. Porque por eso es que dice el Señor que los míos no se van a perder, los suyos no se van a perder. Los que le recibieron han sido sellados con el Espíritu Santo y no van a perderse ni que vengan principados, potestades, ni lo ancho, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Y lo que yo hago y lo que hace mucha gente que ama al Señor, de obedecer al Señor, lo hacemos por amor y lo hacemos por agradecimiento, porque sabemos que nuestras acciones no nos van a ganar no van a ganar el cielo. Ya Cristo pagó el precio y ya cuando le recibimos ya pasamos de muerte a vida. Simplemente queremos agradecerle, queremos andar en bondad, en verdad, y poder testificar que somos sus hijos. Eso, por ejemplo, para mí es muy importante, que yo pueda mostrar que soy hija de Dios, Y bueno, y es un proceso porque no soy perfecta, pero que el deseo de mi corazón es obedecer y hacer la voluntad de Dios. Pero cada vez que nos acercamos al Señor, Él nos dice qué cosas hay que nosotros debemos realizar para acercarnos cada vez más. Miren, cuando uno comienza en el principio y se convierte, las cosas del exterior, hay muchos pecados que antes eran visibles al mundo, y uno se convierte de corazón, que ya no se ven porque el Señor nos ayuda a corregirlos.
Pero en el proceso de que vamos creciendo en la madurez y vamos conociendo más a Dios, entonces Él nos empieza a mostrar cosas aún más pequeñas que están ocultas allá adentro en el corazón. Y la gente no las ve, pero Él sí las ve y nosotros también sabemos. Por lo tanto, es necesario que nosotros pues estemos a cuentas con el Señor para que Él pueda ayudarnos a resolver y a sacar todas esas tipos de desviaciones y de procesos de pecado a través de su palabra, que nos da vida y nos conduce hacia la solución de nuestros problemas. Miren, la palabra de Dios es un espejo a nuestras vidas. Así lo dice la palabra, que es espejo. Cuando Él habla, yo me veo allí reflejada y yo veo si eso que Él está diciendo y ese reflejo está bien o está mal. La palabra me condena o me aupa o me dice, lo estás haciendo bien. Y esas dos cosas las hace el Señor. Así que tú te quedaste solo, te has quedado solo en lo exterior, te has quedado en eso y no has dejado que el Señor opere en lo interno de tu corazón, en lo profundo de esos pecados que no se ven, pero que tú sabes que están allí. Tú te estás dejando y estás dejando que eso se quede allí, porque eso te aparta de Dios y te hace sentir que no estás bien, que no estás bien, y te hace sentir incómoda y te hace sentir insegura. Y Dios no quiere que tú te sientas insegura, porque Él vino a darnos paz, libertad y seguridad de nuestra salvación. Así que el punto número 4 de los motivos de por qué el Señor se aleja, porque no sentimos la presencia de Dios, son por las preocupaciones y distracciones del mundo. Este tiempo que estamos viviendo es un tiempo demasiado acelerado, donde todo tenemos que hacer tantas cosas. Nosotros aquí en Venezuela, tantas cosas que hay que hacer. Aquí hay gente que tiene 2 a 3 trabajos y organiza, va, viene, huye, no sale de una cosa, se va a otro lado. Y llega un momento en que el propio proceso del mundo te va comiendo y tú tienes que parar, tú tienes que decir, porque se te perdió Dios, se te perdió el leer la palabra, se te perdió poder orar, se te perdió meditar, se te perdió estar un momento en quietud para poder ver el próximo paso con Él. Y de eso debemos de tener mucho cuidado. Dice Lucas 8:14, menciona que dice, y lo que cayó entre espinos, estos son los que oyen y yéndose son ahogados por los afanes y riquezas y placeres de esta vida. Estas preocupaciones pueden apagar nuestro fervor por Dios. Y ese Espíritu Santo pues se queda allí entristecido, y entonces nosotros dejamos de sentir la paz y la alegría. Y de buscar al Señor, porque dejamos de buscarlo. Y dice, oye, no sé, esto estoy mal. ¿Por qué? Y te sientes mal porque no lo has buscado. Te sientes mal porque no has hablado con Él. Porque el Espíritu Santo te redarguye de pecado, de juicio y de justicia y te dice, así no. Así no. Y bueno, y entonces tenemos esa consecuencia que no de verdad que no es nada grata. El quinto motivo de que el Señor se aleja de nosotros es el orgullo, la prepotencia, la autosuficiencia. Porque y estoy hablando del orgullo del cristiano,
no del que no lo tiene, porque el que no lo tiene no tiene a Dios, tiene todas sus consecuencias. Tiene montado el orgullo, el ego lo tiene montado en lo más elevado, en lo que no tienen a Dios. Pero una persona que dice tener a Dios no puede, no debe ser orgullosa ni prepotente, no debe ser autosuficiente ni arrogante. Dice el Señor en Salmo 138:6, porque Dios es excelso y atiende al humilde, pero el altivo mira de lejos. Así que más nos conviene, de verdad, saber que no sabemos nada. Saber que no sabemos nada es mucho mejor que pensar que sabemos algo y que eso nos torne una persona creída, orgullosa, altiva, cuando la verdad no sabemos nada. Y esto siempre lo digo porque lo poco que yo sé, yo sé tan poquito que lo poco que yo sé, tal vez otra persona sabe más que yo. Pero esa persona que cree saber más que yo, tampoco lo sabe todo. Hay otras que sabrán más, pero también aquella que sabe mucho, tampoco sabe mucho más. Porque es que el universo, Dios es tan grande, Él lo sabe todo. Y nosotros no podemos saber lo que Dios sabe. Y hay muchos que se sienten dioses. Y una de las cosas, entonces el Señor les dice, bueno, usted se cree Dios. Bueno, entonces siga usted haciendo su vida, siga usted decidiendo. Y muchos dicen que es de parte de Dios. Siga usted decidiendo, pero usted va a tener las consecuencias. Porque lo que yo hago siempre es de bienestar. Cuando Dios obra para tu vida, cuando Dios está obrando en tu vida, entonces tu vida funciona de una manera correcta, perfecta. Cuando Dios obra para tu vida, obra para bien. Pero cuando tú dices que es Dios y tienes un fruto y un resultado incorrecto, es porque no fue Dios, fuiste tú haciendo la obra y tuviste el resultado incorrecto por no haber oído al Dios que todo lo sabe, al Dios grande y poderoso. Entonces debemos estar muy claros que el orgullo no sirve de nada. Miren, dice que el último peldaño antes de la caída es la altivez y el orgullo. Y yo muchas oportunidades me sentí orgullosa, qué tristeza y qué lástima. Uno cuando menos sabe de Dios es cuando más orgulloso y altivo, prepotente, creído se siente. Yo una vez cuando yo oí esa palabra que decía que el último peldaño antes de la caída era la altivez y el orgullo, yo decía, Señor, cuando ya era un poquito más madura, ¿verdad? En la fe, y yo me sentía así, yo oraba, amada, yo oraba y le decía, Señor, mira esta altivez que tengo, mira que yo creo que sé algo, Señor, perdóname, porque yo sé que el último peldaño ante esto es la caída, Señor, perdóname y cuídame, yo no quiero, yo sé que esto es un pecado, quítame esta locura de mi corazón que creo que sea algo, que creo que soy mejor que, Señor, perdóname, límpiame. E iba, cada vez que eso se podía y se presentaba en mi vida, iba a la cruz y me humillaba delante del Señor con un corazón verdaderamente, diciéndole mi pecado, diciéndole que de verdad que me quitara esa sensación y ese deseo de creer que algo soy. Y que todo lo que soy y lo que soy porque el Señor le ha placido, porque el Señor pues así lo quiere y punto. Es por su misericordia, es por su inmenso amor, es por su amor, por sus propósitos que tiene para cada uno de nosotros, de sus hijos. Así que cuidado con el orgullo. El orgullo no permite que Dios obre en tu vida, ya que se encuentra lejos,
por tu creer que sabes algo y que eres merecedor de lo que tienes o de lo que eres. No, bueno, porque es que yo, mira, y me le di duro. No, es que el Señor te pone el querer como el hacer para hacer eso duro. Si no fuera por Él, tú no lo pudieras hacer. Él te pone todas esas cosas buenas, ya lo dije la vez pasada, para que tú cumplas el propósito, su propósito para el cual Él te trajo. Pero que si tú no lo haces a la manera, si tú no cumples y lo usas solo para ti, para tu ego, para tu orgullo, pues te vas a desviar y eso no va a tener un buen final, porque el Señor no va a permitir que eso te dañe. Entonces todo no va a fructificar y simplemente va a desaparecer en un tiempo. Así que coméntame qué piensas al respecto, qué Dios está hablando a tu vida, qué te está diciendo. El sexto motivo de que el Señor no esté contigo, no esté allí, que te haya abandonado, es la falta de compañerismo. Hebreos 10:25 nos exhorta a no dejar de congregarnos. La comunidad de creyentes es muy importante para mantenernos cerca de Dios y ser procesados. A veces la gente dice, no, pero bueno, ¿qué importancia? Es tan importante congregarnos. Fíjense, en la iglesia hay una cantidad de personas con las que debemos estar siempre conectadas, ¿verdad? Y el Señor nos procesa allí. Tal vez usted solamente está en la casa y el momento en que va a conectarse con las personas es cuando está en la iglesia. Y entonces el Señor ahí usa ese conglomerado de personas de diferentes razas, de diferentes colores, de diferente posición social, de diferente educación, ¿verdad? Para que nosotros nos conectemos y nos unamos en un yugo igual, para que nosotros comencemos a trabajar eso que el Señor quiere, que no hagamos acepción de personas. Y hay hermanitos o hermanitas que a veces pues son altivos, ahí nos hablan mal, o somos nosotros esos hermanitos. ¿Y qué pasa? Que el Señor quiere que allí, en armonía, como hermanos, en familia, congregados, nosotros seamos limados y seamos como esa espada que corta hacia adelante y corta hacia atrás, y nosotros seamos procesados en el carácter con nuestros hermanos distintos, con diferentes formas y diferentes caracteres. ¿Y en nosotros qué vamos a hacer? ¿Cómo nosotros podemos mantener la unidad? ¿Cómo nosotros podemos mantener la bendición? ¿Cómo podemos mantener la paz y la tranquilidad con todo ese compendio de hermanos distintos? Y ahí el Señor también nos prueba y nos aprueba o nos desaprueba. Y tenemos que volver a pasar una y otra prueba, una y otra prueba, una y otra prueba. Así que el aislamiento espiritual no es bueno. Y si usted de repente dice, es que no quiero ir para la iglesia porque es que allá hay una hermanita que me cae gorda, una que es ministra, una que, aunque te tiene que ir, porque el Señor quiere probarla. El Señor quiere que ponga por obra aquí lo que dice Él, cuando dice, ama a tu enemigo, ama a tu prójimo como a ti mismo, cosa dura, pero cosa tan necesaria. ¿Para qué? Para que en nosotros sea formado el carácter de Cristo. El carácter de Cristo es muy importante que se forme en nosotros, porque esa realmente es parte de nuestra misión en esta tierra. Aparte de llevarle gloria al Señor, de que el carácter nuestro sea formado, porque nosotros vamos a una nueva Jerusalén, nosotros vamos a un milenio donde el Señor necesita de nosotros convertidos, transformados para gerenciar, para gobernar el milenio.
No se crea que es que este proceso es así de gratis para nada. No, esto tiene un propósito. Dice el Señor que nosotros en el milenio vamos a trabajar con Él, Él va a reinar y Él va a comandar todo y nosotros vamos a ser sus manos, vamos a ser su equipo de trabajo. Pero ¿cómo si usted no ha sido procesado? Usted va a estar en qué parte del equipo. Eso no es así. Eso todo tiene un porqué y un para qué. Porque esta vida no es solo. Esto tiene una parte, otra segunda parte y hasta una tercera. Pero la gente solo se queda solamente en la visión, aquí, ya y ahora, ya se acabó. No, hay algo más, hay algo más. Por eso debemos estar preparados. El Señor nos quiere preparar para que nosotros estemos con Él, ese milenio. Mire, tengo 3 ejemplos de hombres de Dios que sintieron el abandono de Dios. Entonces, fíjense, yo quiero hablarles aquí de algo. Hay 3 cosas que debemos tomar en cuenta cuando el Señor se aleja. Hay una forma de alejarse del Señor que es acerca de por nuestro pecado. Hay una forma en que el Señor se aleja porque quiere probarnos, probar nuestra fe, probar algunas cosas. Y hay otra cosa que el Señor se aleja para que nosotros recibamos después una tremenda promoción. No siempre el Señor se aleja por pecado. No, se aleja también para que aprendamos alguna lección. Se aleja también para que nosotros nos evaluemos y digamos, wow, oye, salí de todo esto, lo hice bien, el Señor estuvo conmigo, lo que me enseñó, lo aprendí y fue bueno. Y entonces puedo volver a hacerlo. Y después de eso viene el regalo del Señor, viene la promoción. Y aquí tengo 3 ejemplos de hombres que sufrieron el abandono de Dios. El primero que le voy a presentar es el rey Saúl. En 1 Samuel 16:14 dice lo siguiente: el Espíritu de Dios se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Al alejarse de Dios y desobedecer sus mandamientos, Saúl enfrentó la angustia y perdió la guía divina. Pero ¿qué pasó con Saúl? Saúl no reconoció su pecado. Saúl era orgulloso y altivo y se mantuvo, y era un hombre de Dios, y se mantuvo en sus delitos, en sus pecados, en sus deseos, en sus formas. ¿Y qué pasó? Perdió la guía divina y se perdió también del cielo. Comenzó bien y terminó mal por amarse a sí mismo, por no creer realmente en el Señor. Así de sencillo. El personaje número 3, el rey David y Betsabé. En 2 Samuel 11:12 nos cuenta la historia de adulterio, de traición, de muerte de David contra el mejor y fiel soldado que él tenía, Urías el Eteo. Y dicen los estudiosos que David duró varios meses sintiéndose solo porque no había confesado su pecado, lo tenía escondido y oculto. Y dice la palabra que él también hasta se enfermó. Nuestros pecados, aparte de que nos alejan de Dios, también nos pueden hacer enfermar. Nos pueden enfermar nuestro cuerpo, nuestra mente. Y entonces David tuvo un distanciamiento de Dios y se mantuvo así por varios meses hasta que vino Natán y lo confrontó. Pero ¿qué pasó? Él tenía, como dice la palabra, un corazón. Él tiene un corazón para Dios.
entonces él asumió su pecado, aprovechó la oportunidad, habló verdad para sí mismo, para Dios, reconoció ese pecado que lo venía carcomiendo y destruyendo, y el Señor lo perdonó, lo libertó, porque decía que sus huesos estaban, que tenía como que artritis y tenía un montón de cosas, lo que le produjo esa angustia del pecado oculto. El pecado oculto es horrible, el pecado oculto te enferma, el pecado oculto te hace ver visiones, el pecado oculto te mantiene como paranoico. Así que eso lo vivió David. Y David, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, también sintió la lejanía del Señor. Pero ¿qué pasó en David? David aprendió la lección, ¿verdad? Y ese alejamiento de Dios, ese pecado lo reconoció, aprendió de su pecado, ¿verdad? Y entonces volvió otra vez a los brazos de papá, a los brazos de papá. En los brazos de papá, en los brazos de papá, en los brazos de papá, yo no me quiero ir. Y fue a los brazos de papá y encontró allí misericordia y volvió otra vez. Y David siempre decía, no me quites el gozo de mi salvación, no me quites el gozo de mi salvación. O sea, no me quites el espíritu, no me quites tu Santo Espíritu que me da paz, gozo, paciencia, no me lo quites, Señor. Y él añoraba su Santo Espíritu, pero como lo añoraba también, entonces él estaba también presto a no pecar conscientemente, ¿verdad? Para que ese Espíritu Santo no se fuera de su vida. Y tenemos aquí también el hijo pródigo, que está en Lucas 15, del 11 al 32. Y nos muestra cómo el hijo se alejó de la casa de su padre, sintiendo soledad y desesperación, hasta que decidió regresar y encontró el amor y el perdón de su padre. Aquí vemos que en la lejanía de Dios se resuelve cuando venimos y confesamos nuestro pecado y volvemos al Padre. Y eso es importante. Si tú hoy sientes que Dios te ha abandonado, pues debes revisarte para saber en qué condición, en cuál de las condiciones que te hablé estás. Si se fue por un pecado o él está silencioso porque te está enseñando algo, quieres que tú pongas en práctica lo que te ha enseñado y entonces te quiere dar un galardón, decirte bravo, aprendiste, lo hiciste muy bien. Tienes que ver bajo en qué situación te encuentras de ese abandono. Hay otro tipo de alejamiento que hombres y mujeres experimentan, pero este solo es para demostrar que has sido fiel al Señor y que el proceso de la prueba del corazón del corazón de esa mujer, de ese hombre, van a ser un proceso para una promoción. Y cuando el Señor se calla, es porque Él está obrando. Él está obrando y quiere ver como uno cuando el hijo le dice, no le voy a decir nada, voy a ver cómo resuelve este asunto, porque ya yo lo instruí, ya yo le dije, ahora vamos a ver si lo que yo le dije, lo que yo le enseñé, lo va a aplicar y lo va a usar. Y entonces el padre se queda en silencio observando al hijo cómo resuelve la situación, y así mismo hace nuestro Señor. Nos permite a veces quedarse en silencio y nosotros pensamos que se alejó, que no está. Ay, Dios mío, ¿cómo está, Señor? Y no responde. Y no responde, Señor, ¿será que me abandonó? Ay, Señor, me abandonó. Y bueno, una de esas cosas le pasó, ¿usted sabe a quién? A Job. A Job. El sentido de abandono que Job palpó en Job 13:24. Le preguntaba a Dios, ¿por qué
qué te escondes? ¿Por qué escondes tu rostro y me cuentas como tu enemigo? Le decía. A pesar de su sentimiento de abandono, Job no abandonó su fe. Continuó clamando a Dios, clamando a Dios. Y la resiliencia de Job se ve en su compromiso inquebrantable de buscar a Dios en todo momento, a pesar de que no lo veía, a pesar de que no lo oía, a pesar de todo. Pero él sí sabía que él estaba allí, oyéndolo, que no se presentaba, pero él sí él sabía, lo hacía porque creía, porque tenía una fe grande. Y eso lo probó el Señor, que Job tenía fe. Fe grande, no importa, yo sé que no he cometido pecado, decía Job, yo sé que ya yo me evalué y no he cometido pecado. Entonces, Señor, yo no sé por qué estarás haciendo esto, pero clamaba insistentemente, y eso mostró, eso hizo que él se diera cuenta, ¿verdad? Porque a veces el Señor sabe que tiene fe y que no tiene fe. Pero eso hizo que Job supiera que verdaderamente él confiaba definitivamente y hasta la muerte en Dios. Y bueno, a veces nosotros, el Señor nos va a procesar, yo no sé hasta qué punto, ¿verdad? Pero yo sí creo que el Señor en los últimos tiempos va a procesarnos de tal manera para saber si nosotros tenemos esa fe salvadora, esa fe inquebrantable hasta el final, porque es lo único como lo que Él puede medir, y nosotros podemos medirnos de que verdaderamente somos gente de fe, que le hemos creído y que hemos creído toda su palabra. Así que tenemos que estar preparados en este mundo loco, en este mundo espantoso, ¿verdad? Porque ahorita se están viendo tantas cosas extrañas, apocalípticas, y bueno, debemos nosotros estar de acuerdo con nosotros mismos, ¿verdad? De lo que debemos y de lo que no debemos hacer, de lo que vamos o no a permitir, para que nuestro Dios, nuestro Jesucristo, no neguemos la fe y no neguemos a nuestro Dios. Porque eso es lo que busca el enemigo en este momento, que neguemos a nuestro Dios. Pero no, tenemos que estar claros que vienen muchas cosas y que el Señor nos va a procesar para que si hay alguna debilidad en nosotros y no está cumplido todo, seamos fortalecidos y podamos vencer y conquistar nuestro galardón. Nuestro galardón, que es la fe. Porque si usted no tiene fe, pues no tiene salvación. Si usted no ha creído realmente, absolutamente en Jesús, ¿de qué salvación salvación puede tener si usted no ha creído realmente en lo que Jesús hace, ha hecho e hizo por ti y por mí, mujer? Entonces tenemos que estar claros y trabajar nuestra fe. Y eso se trabaja acá. Dice la palabra del Señor que la fe viene por el oír palabra de Dios. La fe no viene por otra cosa, sino oír. La fe no viene porque usted hizo un curso de oratoria, ni porque usted hizo un curso de teología. No, la fe viene porque usted lee y cree cada palabra, cada punto y coma que está escrita en esta palabra. Usted lo cree completa y absolutamente en el nombre de Jesús. Así que también tenemos otro personaje, que es Elías, el profeta. Después de una avasallante victoria, este hombre pues le vino la depresión y experimentó un profundo sentimiento de abandono que hasta deseó morir. Y bueno, y muchas veces hay personas que se deprimen, pero ¿qué pasó? Aquí el Señor le mostró también a él que él tenía una baja estima.
ahí el Señor le muestra, oh, mira, esto no, ¿por qué después de todo esto? ¿Por qué tuviste miedo? Si tú hiciste todo bien. Estoy parafraseando, ¿verdad? Es como que la conversación que pudo haber tenido el Señor. Y hiciste todo bien, ¿por qué desmayas? ¿Por qué busca? Esas son las cosas pequeñas que no sabemos, que están dentro de nosotros, que nos hacen experimentar derrota y no sabemos por qué. Si él había vencido, imagínate, 400 Baales, 400 derribó 400 bichos de esos, y ahora él se sentía, imagínate, así como derrotado después que había tenido una gran victoria. Es una cosa loca, ¿verdad? Pero él se sintió de esa manera. Y Elías se sentía completamente solo y abandonado. Sin embargo, Dios lo encontró en su desesperación. Dios lo encontró porque él no había cometido pecado. Él estaba pasando por una experiencia de algo que él había experimentado en su vida y que dejó una marca, dejó una huella de desesperación, de angustia, de debilidad, de inseguridad, ¿verdad? Y el Señor pues lo confrontó allí y lo liberó. Así que para finalizar, el máximo personaje que experimentó la soledad y fue nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan allá en la cruz del Calvario? Cuando decía, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero es que era la carga del pecado de todo el mundo, ¿verdad? Que estaba sobre él. Aunque él no pecó, el Señor lo tuvo que abandonarlo porque él tenía una gran misión. Y la misión era liberarnos de la maldad, del pecado, de la enfermedad, de la pobreza, liberarnos de todo y llevarse eso en la cruz del Calvario. Y Él siendo Dios, porque tenía el peso de toda la humanidad, tenía el peso del pecado de todos nosotros sobre Él, pues Él también se sintió abandonado, porque Dios no tiene nada que ver con el pecado. Mas si Él no pecó, pero se llevó todo en su cuerpo, y Él sintió ese peso. ¿Y qué te quiero decir con esto? Si el Señor también experimentó este tiempo, porque nuestra humanidad se siente así, porque en nuestra humanidad nosotros somos débiles, y eso debemos reconocerlo también. Jesús nos enseña que sentirse abrumado, abandonado por Dios no es signo de fe débil, sino una parte de la experiencia humana. Su confianza nos muestra la importancia de la confianza y la entrega, incluso cuando no entendemos nuestras circunstancias. Cuando no entendemos lo que está pasando, es importante que aún más creamos en Dios y que veamos qué es lo que Él quiere, y que indaguemos y que nosotros podamos entender en ese proceso lo que Dios quiere con nosotros. Sentirse abandonado por Dios no significa que realmente nos haya abandonado. En estos últimos testimonios Dios estuvo presente y activo, incluso cuando los personajes no podían percibirlo. Y así muchos de nosotros podemos estar pasando en alguno de estos momentos. A lo mejor usted dice, sí, yo no percibo, no entiendo, no sé qué pasa. Cuando Dios se aleja es porque está obrando, porque está trabajando. Quiero que te quedes con eso. Dios está trabajando. Las fortunas de Job fueron restauradas. Fíjense, esto hubo una promoción, esto tenía un proceso, ¿verdad? Esta soledad, este tiempo de desesperación que sintieron ellos y de abandono, tuvo una recompensa y una promoción. Las fortunas de Job fueron restauradas. Elías recibió un propósito renovado, y la resurrección de Jesús demostró la victoria final sobre el pecado y la muerte.
Así que busca la presencia de Dios, no te apartes ni a derecha ni a izquierda. Y si aún estando tú en el camino sientes que estás solo, pues recuerda que Dios está allí aunque tú no lo veas. Él está obrando, Él está trabajando en tu fe, Él está trabajando en enseñarte a que aprendas, y también porque en esto, si tú estás bien, también va a haber una promoción después de tu desierto, después de tu proceso. Así trabaja el Señor. Así que bueno, mis amadas, que Dios me las bendiga en el nombre de Jesús. Si esta reflexión fue de bendición para tu vida, pues dale like y comparte para que otras mujeres y otros hombres pues puedan oír la palabra que el Señor puso hoy en mi corazón para llevarles a ustedes. Así que no quiero irme sin que antes hagan esta oración conmigo. Por favor, repite después de mí. Amado Jesús, sé que me amas, entiendo que te necesito. Perdona todos mis pecados, Señor. Ayúdame a creerte, a tener fe, Señor. Ayúdame a orar, a leer tus santas escrituras, porque allí tú me instruyes, Señor. Que yo pueda entender que es de ti, de tu palabra, que vas a darme todo el alimento para crecer, Señor. Porque, Señor, tú eres el que da el crecimiento. Yo te necesito, amado Jesús, y te pido que entres a mi vida y que perdones mis pecados y mis faltas. Oh Señor Jesús, lléname de tu Santo Espíritu, Señor amado. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, ayúdame a amarte, ayúdame, Señor, a obedecerte, y ayúdame, Señor, también a creer en ti apasionadamente. Que hoy sea un día nuevo, un comienzo nuevo en mi vida, Señor, contigo de tu mano. Gracias, Señor, porque estás dentro de mí. Yo te recibo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Así que, mis amadas y amados hermanos, si han hecho esta oración, pues que Dios les bendiga, los guarde. Busquen una iglesia sana, donde puedan recibir palabra del Señor, instrucción, reunirse con hermanos en la fe, donde puedan crecer como el Señor habla. Ligia, hermanita linda, Dios te bendiga y te guarde, preciosa, que Dios te guarde. Y bueno, saludos a la iglesia por allá, en el nombre del Señor. Y bueno, chévere, pues las quiero mucho. Y bueno, mis amadas, las espero el próximo jueves, cuando te traeré a una invitada, a una hermana que estará conmigo, Jexy, que vamos a tener un tema también y vamos a conversar juntas de temas de importancia para ti, mujer. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Te espero el próximo jueves. Chao, chao. Dios te bendiga y te guarde.